Ahora comenzaremos a ver el complejo grupo de enfermedades que llamamos talasemias. Es decir, la talasemia no es una sola enfermedad, es un espectro y son muchísimas combinaciones de diferentes mutaciones de lesiones codones de terminación prematuros, una infinidad de alteraciones descritas que cuando las combinamos van a mostrar lo siguiente. Entonces, ¿qué es una talasemia? Más bien es una alteración en la cantidad de la producción de cadenas globínicas, disminución o ausencia de las mismas. Por ejemplo, un beta 0 es ausencia total, un beta más puede ser disminución de la producción de cadenas. Por lo tanto, me van a sobrar las contrarias y estas precipitan y es lo que me lleva a la hemólisis como una idea general para adentrarnos a ello. Entonces, tálasos quiere decir mar y aquí vemos en griego, este es el mar Mediterráneo para todo esto, este es el mar Negro, pero básicamente como se empezó a estudiar estas enfermedades es en el mar Mediterráneo y pues aquí vemos sobre todo los países que bordean el mar Mediterráneo, aquí España, Francia, Italia, las dos islas más importantes, Sicilia y Cerdeña también está que aquí predominan o aquí se ven muchísimas de estas enfermedades y múltiples combinaciones y todo pues lo que bordea el mar Mediterráneo, Bulgaria, Grecia, Turquía, Estambul, Jordania, todo esto, Libia, Argelia, etcétera, Marruecos, todos estos países originalmente se escribió como que esto frecuentemente se malinterpreta porque pensamos que las talasemias solo existen alrededor de estos, sin embargo las talasemias son enfermedades de todo el planeta Tierra. De hecho, en cada región hay una enfermedad y así se les ha puesto el nombre dependiendo en el lugar, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país hay bastantes talasemias que luego desconocemos, ¿no? Porque pensamos que son enfermedades raras y que son propias de estos lugares que acabamos de señalar. Ahora bien, las talasemias son enfermedades, prácticamente son enfermedades hereditarias. Existen unos reportes de casos muy raros de enfermedades adquiridas, pero es rarísimo que sean adquiridas las mutaciones. Generalmente son enfermedades hereditarias y las alteraciones no las vamos a describir puesto que son cientos, pero sí vamos a tratar de dar una idea general. Así es que esto ya lo he explicado en muchas ocasiones, solo vamos a ver en este caso la disminución en la producción de cadenas globínicas o bien la ausencia de la producción de cadenas globínicas. Recordar que hay dos alfas y dos betas, entonces eso hablando de la hemoglobina del adulto, pero vamos a ver todas las hemoglobinas embrionarias y fetales que también disminuyen la síntesis de estas cadenas globínicas. A grandes rasgos las talasemias van a caer en estos grupos, este de aquí y este de aquí, es decir, normalmente una talasemia ya mayor o intermedia cae en el grupo que llamamos microcíticas hacia acá abajo, pero hipocrómicas hacia este lado. Pero las menores generalmente son microcíticas, pero caen aquí normocrómicas. Por lo tanto, por eso decíamos que una talasemia menor generalmente estos dos valores bajan en paralelo al grado de que este es normal y eso prácticamente es diagnóstico de talasemia menor. A diferencia de estas de acá, las que ya están muy obvias, baja todo en paralelo como cualquier anemia microcítica hipocrómica, pero recordar aquí que estas son hiperferrémicas y por lo tanto el tratamiento no es dar hierro como hacemos en muchas anemias microcíticas hipocrómicas. Estos básicamente son los dos cromosomas alterados o en prácticamente todas las talasemias. Hay una que es del cromosoma X, incluso como a control remoto para afección de los genes de acá, pero esa no la vamos a ver. Prácticamente vamos a ver las talasemias que están codificadas en cromosomas autosómicos, en el 16 las alfa y en el 11 las beta.
y las demás que aquí vemos, ¿no? Aquí tenemos ya estos cromosomas. En el 16 tenemos genes alfa y genes zeta. Y en el 11 tenemos a los genes beta, delta, gamma y epsilon. Y la regla es que vamos a combinar siempre uno del 16 con uno del 11 para formar todas estas hemoglobinas que están aquí. Los colores prácticamente lo dicen todo. Vean como las rojas, por ejemplo, si yo digo Gowers 2, pues son dos alfas y dos epsilon. O Gowers 1 son dos zetas con, de hecho aquí dice, con dos epsilon. Y así nos vamos. Entonces, lo que es el gen está en color su proteína. Para hacer esto fácil, aquí aparte lo dice en letra y lo dice en porcentajes y después lo quieren analizar o tomar captura de pantalla. Entonces, algo interesante es que como son cromosomas, digo, son cromosomas autosómicos, los vamos a tener por duplicado. Por ejemplo, los genes delta, pues voy a tener un delta en el cromosoma homólogo. Igual los epsilon, igual los beta, pero quiero que noten los alfa. De los alfa, la excepción es esta porque normalmente tenemos un gen Z en un lado y otro gen Z en el otro cromosoma. Pero a diferencia de en el cromosoma 16 tenemos dos alfas en un cromosoma y dos en el otro, así es que tenemos cuatro genes en total por los dos cromosomas. Y de este lado tenemos dos gamas en el 11 y dos gamas en el otro 11, por lo tanto también tenemos cuatro genes gamma. Y esta razón es importante ya que por eso tenemos cuatro, porque en la vida fetal la hemoglobina más abundante, si se fijan, rojo es la hemoglobina fetal y dos verdes de estos cuatro. Por lo tanto, como esta fetal va a ser importante antes del nacimiento, pues es por eso que tenemos por duplicado estos genes. Además de que si se fijan, alfa prácticamente está presente en todas mis hemoglobinas, a excepción de Gowers 1 y de Portland. Así es que alfa también esa es otra razón de por qué tenemos cuatro genes en vez de dos como los demás cromosomas, como los demás genes que hemos explicado acá. Si nos vamos en orden, estas son las hemoglobinas embrionarias. Esta es la fetal y las del adulto es esta de acá y esta de acá. Por eso se llaman A del adulto, A1 es la mayor y A2 en mínima cantidad, siempre va a estar en este porcentaje. En las talasemias se dice que esto aumenta, pero más que aumentar, en realidad se conserva ahí, pero como estas disminuyen, esta aparentemente se eleva, pero no es una elevación real, sino es una elevación porcentual, pero no es real. Ahora bien, estas son las hemoglobinas humanas. Entonces, cuando iniciamos, antes del primer trimestre, formamos Gowers 1, el saco vitelino, con la combinación, decíamos que uno de este cromosoma con uno de este, entonces de acá tomamos epsilon y de aquí z y voy a tener la hemoglobina que llamo Gowers 1 en la vida embrionaria. Al mismo tiempo, como epsilon ya estaba encendido, se empiezan a encender cadenas gamma, digo cadenas alfa, perdón, y se van a unir con epsilon para formar la hemoglobina que llamamos Gowers 2. Y casi inmediatamente, como ya estaban encendidos los genes Z, ahora empezamos a encender un poco de los gamma, así como aquí empezamos a encender un poco de los alfa y formamos la hemoglobina Portland. Y estas tres son las que llamamos embrionarias. Esta es importante para cuando veamos alfa talasemias, pero estas se van a ver en el saco vitelino, es decir, antes de la décima semana, por decirlo. Y pues quiero que notemos que en estas partes que no están marcadas hay switches o son los como dimmers que van a encender los genes que están acá. Es decir, las zonas intergen, lo que queda en azul en este cromosoma, por ejemplo. Ahí es donde están colocados los reguladores que prenden o apagan estos genes. Entonces, por eso decíamos, en la vida embrionaria voy a comenzar a encender primero Z y epsilon. Son los primeros. Epsilon se queda prendido
y comienzo a encender ahora alfa. Y como Z ya estaba encendido, ahora comienzo a encender gamma. Noten que alfa prácticamente va a la par con gamma, por lo que después de estas hemoglobinas embrionarias, ahora lo que voy a tener es fetal, siguiendo el orden. Aquí esta electroforesis es de un adulto, pero ahorita vamos a ver la de un feto, por ejemplo. Recuerden que este es el cátodo y es negativo, y este es el ánodo positivo, no confundirse con lo que ya habíamos explicado. Por eso los cationes son positivos, porque se acercan al cátodo, que es negativo. Es decir, el punto de aplicación está aquí donde está el láser. En el caso de las hemoglobinas, nosotros lisamos eritrocitos, concentramos la hemoglobina, sobre todo en talasemias que pueden tener hasta 1 o 2 gramos de hemoglobina y que pueden ser muy graves y que son dependientes de transfusión. Pues se tienen que concentrar eritrocitos para concentrar más hemoglobina y ponerla aquí en el punto de aplicación. Luego por aquí estaría la anhidrasa carbónica, y en este sentido comienzan a migrar las hemoglobinas, que son difíciles de separar químicamente, pero por electroforesis o por cargas se van a migrar en este sentido hacia el ánodo. Es decir, las que migran más hacia acá son hemoglobinas más rápidas, y las que se van quedando aquí son hemoglobinas lentas. De hecho, si recuerdan, en este sitio migra la S, por eso se le puso hemoglobina S de slow, lenta. Y van en este sentido, las hemoglobinas más lentas pues son más positivas y se cargan hacia el cátodo, y las más rápidas tienden a ser hemoglobinas negativas y se cargan hacia el ánodo, como la del adulto. Después vamos a ver que hay otras más rápidas hacia este lado, en las alfa talasemias, pero lo que quiero que entendamos ahorita es esto nada más. Así es que esto es a grandes rasgos las hemoglobinas embrionarias. Después seguiría la fetal y después comenzaríamos a sintetizar las del adulto. Es decir, vean que aquí ya se encendieron alfa y gamma, pero ya el dimmer, recuerden que nosotros los regulamos para quedarme en la semioscuridad o en la oscuridad completa, dependiendo qué tanta vuelta le demos a ese dimmer. Y es así como se encienden estas cadenas. Entonces aquí ya prácticamente se están encendiendo a todo lo que da, porque en el feto esta va a ser la hemoglobina principal. Posteriormente tienen que persistir las alfa, porque son las que van a formar la hemoglobina del adulto, pero hay que comenzar a encender ahora las beta. Y eso será en la vida adulta. Y noten que decíamos que alfa es la que más predomina. También en la A2 van a quedar las alfa prendidas, y comenzamos a encender las delta. Estas de acá, tienen un promotor muy lento a diferencia de todos los demás genes, por lo tanto nunca van a rebasar prácticamente este valor, aunque vamos a ver que se eleva, pero ya dijimos que esta elevación es relativa, no es una elevación verdadera. Ahora, esto decíamos que es una hemoglobina del adulto, y si vemos ahora las hemoglobinas embrionarias, pues nos quedamos con estas que decíamos, y prácticamente están estos eritrocitos nucleados que hemos visto ya en muchas imágenes, y en el saco vitelino es donde se van a expresar estas hemoglobinas que tienen otra función en esta etapa de la vida embrionaria. Posteriormente van a venir la fetal, y noten cómo ahora dice 0% acá y 0% acá. Las embrionarias ya se apagaron, y prácticamente un feto va a ser su hemoglobina el 100% constituida por 2 alfas y 2 gamas, lo que ya habíamos explicado. Por eso estos son 4 y estos son 4, y aquí se ve muy bien la importancia, pero noten, es el 100% de 24 gramos de hemoglobina. Es decir, si yo hiciera una biometría in útero a un feto, pues lo que voy a encontrar es alta cantidad de hemoglobina, pero prácticamente el 100% va a estar constituida por estas dos cadenas. Pero esto es importante porque el feto tiene tanta hemoglobina, puesto que nosotros en la vida postnatal pues tomamos el oxígeno de la atmósfera.
donde está altamente concentrado. También en la placenta se concentra mucho, pero esta hemoglobina fetal tiene mucha avidez por el oxígeno. Por lo tanto, lo capta muy bien en la placenta, ya que el feto pues no puede salir a la atmósfera a respirar. Y al captarlo muy bien en la placenta, pero como tiene mucha afinidad por él, es difícil que lo suelte en los tejidos del feto. Por lo tanto, el feto, ¿cómo compensa esto? Los riñones del feto empiezan a producir mucha eritropoyetina porque como este tipo de hemoglobina fetal no suelta con facilidad el oxígeno en los tejidos, sí lo capta bien en la placenta, pero lo suelta difícilmente en los tejidos, pues el feto comienza a producir mucha eritropoyetina y aumenta su producción de eritrocitos al grado de que tiene 24 gramos de hemoglobina, y por lo tanto esta combinación de que lo suelta difícilmente, pero si yo tengo mucha hemoglobina fetal, por lo tanto se compensa esto y es como el feto puede mantenerse con vida en esa etapa intrauterina, ¿no? En las alfa talasemias un feto va a sufrir, aquí se ve muy bien, ¿por qué? Porque al no haber tantas cadenas alfa, empiezo a sufrir desde la vida fetal y por decir tengo una anemia fetal. Pero en las beta talasemias pues no va a pasar esto porque tengo alfas y gamas y el feto como feto se la pasa muy bien. Pero cuando nace y después de los 6 meses, conforme empieza a requerir de las beta y yo tengo una beta talasemia, pues es donde va a empezar a sufrir esta persona, pero como feto se la va a pasar bien por esta razón. Así es que esto es importante comprenderlo para ver por qué cada una de estas, porque vamos a ver una enfermedad que se llama persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, donde un adulto puede tener mucha hemoglobina fetal y va a tener estos problemas que estamos diciendo con que esta hemoglobina capta bien el oxígeno, pero lo suelta difícilmente en los tejidos. Ahora, posteriormente, preparándonos para nacer, ahora decíamos que empiezo a encender los switches de beta para formar finalmente la hemoglobina A del adulto, al igual que los delta para formar la A2. No confundir el amarillo con el anaranjado que vimos con epsilon, este es delta y decimos que tiene un promotor lento, por lo tanto siempre va a producir esta cantidad de hemoglobina. Pero vean, un hemoglobina del adulto no significa un adulto mayor de 18 años, sino un adulto, hemoglobina del adulto es arriba de los 6 meses. Entonces de 6 a 8 meses es cuando ya tengo la hemoglobina del adulto. Por eso decíamos que un feto va a estar muy bien con una beta talasemia hasta que llega a los 6 meses y notamos que estos no se prendieron. Por lo tanto solo tenemos delta que sí forman A2 y por eso se ve ese aumento relativo de A2, pero decíamos que es un aumento entre comillas. Y en vez de tener hemoglobina de 15 gramos va a tener hemoglobina de 1 o 2 gramos, dependiendo la gravedad, si es un beta 0 o un beta más. Eso ahorita lo vamos a ver, pero quiero que veamos cómo la hemoglobina fetal era el 100% aquí, pero ahora después de los 6 meses es como va a quedar 97% de A1, que son 2 alfas y 2 betas, la que conocemos todos, luego menos del 0.5 de la fetal de manera normal y 2.5 máximo de A2. Entre todos suman el 100%, pero el 100% en este caso, supongamos que es un sujeto normal, el 100% de 15 gramos de hemoglobina. Ahora, en las talasemias, otro concepto que hay que introducir es las hemoglobinopatías talasémicas. Decíamos que las talasemias es una enfermedad cuantitativa de las cadenas globínicas. En cambio, cuando yo digo hemoglobinopatía, es una enfermedad cualitativa. Pero cuando digo hemoglobinopatía talasémica, son ambas cosas. Tanto tengo pocas cadenas beta por un lado y aparte las pocas que tengo son de tipo S que forman drepanocitos y eso es lo que llamamos hemoglobinopatía talasémica. Otro ejemplo sería la hemoglobinopatía E u otras hemoglobinopatías combinadas con un gen talasémico y por lo tanto tengo pocas y en mala calidad. Por ejemplo, vean la normal, la A1 y la
A1 alterada, que es la S que decíamos. Y están hechas de lo mismo. Entonces un sujeto va a tener más o menos mitad y mitad, hablando de una hemoglobinopatía talasémica. No voy a explicar todo, pero para tener esta idea, ¿no? Entonces sí forma cadenas normales estos tetrámeros, pero como tiene una beta talasemia, este asterisco, pues le sobran cadenas alfa y estas son las que precipitan. Cuidado porque en los libros dicen que estos forman tetrámeros y estas no forman tetrámeros, y lo vamos a ver y vamos a ver la razón. Entonces esto lo que forman son agregados precipitados que son los que destruyen a los eritrocitos al final. Vamos a comenzar con una beta talasemia mayor homocigota porque es más fácil comprender la enfermedad más grave para después comprender la intermedia y la menor. Entonces, no es lo mismo decir beta talasemia que alfa talasemia, porque el más y en las alfa y en las betas se interpretan diferente y ahorita lo vamos a ver. Entonces, noten, si yo no tengo un beta 0 por una lesión del gen, ahorita en este caso como es homocigoto vamos a decir que los dos genes están delesionados, están en blanco estos círculos, significa que no producen nada, por eso es beta 0 beta 0 en los dos cromosomas, por lo tanto no voy a producir nada de A1. ¿Por qué? Porque no tengo betas sí tengo alfas, pero no tengo betas, por lo tanto voy a producir 0% de cadenas globínicas A. Pero ustedes dirán, pero entonces el sujeto lo que va a formar es 95% de fetal, porque es lo que le queda, le quedaron encendidas unos poquitos genes de gamma, y como delta no está alterado, sí puede formar también la A2, que noten aquí aparentemente aumentó relativamente al 5%, pero decimos que es un aumento relativo porque estas disminuyeron. Esta está en 0, por eso es beta 0, beta 0, no produce nada de cadenas beta. Y esta, aunque diga aquí 95 más 5, ya diríamos que es el 100%. Sí, esto es el valor porcentual, pero noten de cuánto. Si me voy a la biometría hemática, este es un paciente que tiene 1 gramo de hemoglobina por decilitro. Así es que esto es prácticamente incompatible con la vida si no se transfunden inmediatamente. Así es que el paciente a los 6 meses de edad empieza a tener una anemia muy grave que se puede ir hasta 1 gramo de hemoglobina. Por lo tanto, aunque sea el 100%, pero es el 100% de 1 gramo. En cambio, en la que vimos anteriormente del adulto era el 100% igual entre todas, pero de 15 gramos de hemoglobina. Así es que esto es un valor porcentual que nos interpreta el tipo de hemoglobinas, y esto es la hemoglobina que mide la biometría hemática. Y noten cuántas cadenas alfa le sobran, pues todas. ¿Por qué? Porque ni siquiera está formando tetrámeros de hemoglobina normal como acá vimos. Aquí sí forma algunos tetrámeros y le sobran pocas cadenas o regularmente cadenas alfa, pero noten aquí prácticamente sobran todas las alfa. Es decir, delta decíamos que era un promotor lento, por lo tanto forma muy poquitas, pero alfa está en exceso, así es que son suficientes para formar A2. Lo mismo, fetal, prácticamente a esta edad se apagaron casi a cero los switches de gamma, por lo tanto también es muy poquita, aunque diga 95% sí, pero de muy poca cantidad, y algo así como acá. Entonces esto me forma el 100% entre las dos, pero de 1 gramo de hemoglobina, y no tengo nada de A. Así es que estos pacientes los vamos a transfundir, y después de la transfusión, si yo hiciera una electroforesis, ahora sí voy a ver una banda acá, pero esa banda es falsa porque esta banda es del donador. Pero el paciente virgen va a tener este patrón de hemoglobina, es decir, como si tuviera prácticamente fetal, pero es fetal de 1 gramo. Al rato veremos en la peristencia de la hemoglobina fetal que puede tener esto, pero de 20 gramos de hemoglobina, y no tiene ni siquiera anemia el paciente, al contrario tienen poliglobulia. Ahora, esto es beta 0, beta 0, es decir, los dos genes no producen nada de cadenas beta. Vean el círculo en blanco, ¿no? Ahora vamos a ver un beta 0, beta más,
que sigue siendo una talasemia mayor. O, aquí dice homocigota porque vamos a decir que las dos mutaciones son similares, los dos genes se perdieron por delesión y por eso es homocigoto. Ahora, vean el doble heterocigoto, es decir, un tipo de mutación que me lleva a una delesión y otro tipo de mutación que me lleva a una alteración que me permite producir un poquito más de cadenas. Vean aquí, si se llegan a producir un poco de A1, aquí se ve, pero me siguen sobrando muchas alfa, es decir, vamos a decir que este beta más significa 3%. Si este no produce nada y este produce el 3%, prácticamente está igual de grave. Vean, 1.3 gramos de hemoglobina comparado con el anterior que era 1 gramo de hemoglobina. Y otra vez volvemos a ver el 100%, sí, pero el 100% de 1.3 gramos de hemoglobina. Y este paciente, aunque sea beta 0, beta más, sigue teniendo una talasemia mayor y prácticamente está en los mismos valores que el anterior que era homocigoto. Así es que cuidado con estos términos, y aquí por eso pusimos en amarillo, significa que produce un poquito más que el cero, puede ser 1% o puede ser 40%. O sea, por eso el beta más es diferente que el alfa más. El alfa más siempre es el 50%. En beta más puede ser 1%, 20%, 30% o 80%, por ejemplo. Entonces, beta más se interpreta diferente que el alfa más. Ahora, estos son ejemplos de talasemia mayor. Ahora veamos un ejemplo de talasemia intermedia. Ahora, noten que tengo un beta más y algunos utilizan más para decir que produce todavía un poco más que este. Ahora, noten que este es amarillo porque es un beta más y este es anaranjado, tratando de decir que el anaranjado es más que el amarillo, es decir, este produce un poco más que este. Por eso aquí lo ponen como beta más más. Entonces vamos a decir que si tengo 35% de A, vean cómo ya me empiezan a sobrar menos alfa, por eso es intermedia. Y tiene 7 gramos de hemoglobina el paciente, por lo menos ya no es dependiente de transfusión. Se podrán transfundir cuando tenga una crisis hemolítica, pero ahorita vamos a decir que los talasemia intermedia generalmente no son dependientes de transfusión, a diferencia de los de talasemia mayor. Ahora, vamos a decir que este beta más produce 5% y este beta más produce 30%. Entre los dos hacen un 35% y estos siguen siendo relativos. Este aparentemente aumenta, pero decíamos que es relativo porque estos disminuyeron. Y esta fetal es prácticamente lo mismo. A esta edad los switches de gamma siempre van a producir casi nada. Recuerden que era menos de 0.5% de manera normal en cualquier persona. Pero aquí aparentemente produce el 60%, sí, pero esto también es relativo. Y entre todos suma el 100%, pero de 7 gramos de hemoglobina. Es decir, si me sobran cadenas alfa, si precipitan, si destruyen eritrocitos, si se hemolizan, si salen a la circulación de la médula ósea, se destruyen en el vaso, en sangre periférica, etc. Porque estos forman precipitados, no forman tetrámeros, porque si formaran tetrámeros sería funcional su hemoglobina, como veremos en otras que sí forman tetrámeros. Ahora, esto fue una talasemia intermedia beta en estado homocigoto, entre comillas, porque no puede ser un homocigoto, esto estrictamente es un doble heterocigoto, porque este es un tipo de mutación que me da 5% y este es otro tipo de mutación que me dan 30%. Los genetistas a esto lo llaman homocigoto, pero en realidad esto es un doble heterocigoto. Si fuera la misma mutación, exactamente en este y este, entonces sí sería estrictamente un homocigoto. Ahora vayamos a otro ejemplo de talasemia intermedia, pero otra vez un doble heterocigoto, un beta 0 que no produce nada de cadenas beta y un beta más, es decir, que prácticamente se acerca al normal. Vamos a decir que produce, vean, ahora está en rojo, este produce 0, este produce más que el anaranjado, es decir, vamos a decir que produce prácticamente su mitad que le toca, que se acerca a un 50%, vamos a decir que esto
es un 45%. Y va a comportarse prácticamente como un beta 0 beta normal, pero sigue siendo talasemia intermedia porque tiene 8.5 gramos de hemoglobina. Le siguen sobrando cadenas alfa y tiene de este beta más compensa tanto, casi hace su mitad, por lo tanto sí forma más tetrámeros de hemoglobina normal A1, aparentemente el 60%. Vean cómo ya empiezan a disminuir estas, pero decíamos que es relativo, no es que esta aumente, sino algunos le ponen hasta 7, pero esto es algo relativo. Y ahora entre todos hacen el 100%, pero de 8.5 gramos. Esto es lo que me dice la gravedad del padecimiento. Esto me dice el tipo de hemoglobina que tengo en la electroforesis y los porcentajes son aproximados. Y para ver la mutación del gen, pues tendría que hacer un estudio molecular, pero más o menos me puedo dar idea por las bandas de la electroforesis. Porque un beta 0 veíamos que todo es 100% fetal prácticamente y un poquito de A2. Pero aquí beta 0 beta más ya produce algo más que el 0, es decir, en este caso aparentemente es más de la mitad, con lo que compensa. Entonces esto es una talasemia intermedia, por eso decíamos que el beta más es diferente a cómo se interpreta con las alfa talasemias. Y si seguimos adelante, vean ahora esto. Este paciente tiene un beta normal, beta 0. Si solo tomaras en cuenta esto, tendría 11 o 12 gramos de hemoglobina y tiene 8. ¿Por qué? Porque ahora la alteración está aquí. Como si tuviera un beta 0, beta normal. Este aumenta su producción, compensa y el paciente no tendría talasemia intermedia, sino menor. Pero tiene talasemia intermedia porque tiene 8 gramos de hemoglobina. Y de 5 a 10 gramos es talasemia intermedia más o menos. Pero vean la razón, es porque se triplicó en uno de los cromosomas 16 el gen alfa. Entonces, al tener triple alfa, si me deberían de sobrar hasta aquí de cadenas, ahora el triple alfa produce más todavía y es como se comporta como intermedio, aunque esto diga que es menor. Pero le sumamos al triple alfa, por eso dice combinación del triple alfa con una beta talasemia, que esto sería una talasemia menor, pero al combinarse con un triple alfa del otro cromosoma, se comporta como intermedia debido a que ahora aumentaron alfa, aunque esto estaba como para hacer una talasemia de 12 gramos de hemoglobina. Sí, pero si tengo triplicación de alfa, ahora tengo más alfa y por lo tanto se comporta como intermedia. Entonces quiero que vean solo las combinaciones. Ahorita no me puedo tardar con lo demás, pero otra vez tenemos el 100%, pero de 8 gramos de hemoglobina. Y aquí, aunque aparentemente vean, prácticamente llega a 97 como una persona normal, al doble y al doble también. Entonces, si nosotros solo nos basáramos en la electroforesis, porque luego hay eh, quienes estudian estos haciendo solo electroforesis, eso no me dice nada, porque el patrón de electroforesis es como igualito al normal, pero lo que me dice la gravedad y el tipo de talasemia es la cantidad en gramos de hemoglobina. Decíamos que de 1 a 5 gramos es talasemia menor, de 5 a 10 gramos talasemia intermedia y más de 10 gramos talasemia menor. Así es que yo no me puedo basar solo en electroforesis para hacer diagnósticos de talasemia, porque me voy a equivocar. Vean, aquí aparentemente es normal, pero tengo triplicación de alfa y acá tengo una talasemia que iba a ser menor si es que no se hubiera juntado con triple alfa y por lo tanto ahora se comporta como talasemia intermedia, aunque tenga el fenotipo de una menor. Las beta talasemias dominantes. Aquí ya quitamos el cromosoma 16 para que no nos estorbe. ¿Cuándo es dominante? ¿Cuándo es recesivo? Hablando solo del cromosoma 11. Por ejemplo, recesivo sabemos que es 2 genes malos de 2 y dominante 1 malo de 2. Es decir, este es pues el heterocigoto y este es el homocigoto. El homocigoto
por obvias razones, como tiene perdidos los dos genes, es obvio que me va a dar manifestaciones clínicas. En cambio, cuando yo tengo un heterocigoto, generalmente no me da manifestaciones clínicas, pero en el caso de una talasemia intermedia dominante, sí me puede dar síntomas, aunque sea estado heterocigoto. Pero noten, aquí dice beta 0, por eso está en blanco, pero tiene un beta stop. Pero este beta stop me da un codón de terminación prematuro en la cadena, pero que es capaz de agruparse con alfa. Pero vean, en lugar de ser un tetrámero así normal, forma este tetrámero con estas irregularidades aquí, que es capaz de unirse para formar tetrámeros, pero hace precipitable a esta hemoglobina, no a estas de por sí son precipitables. Pero ahora esta normal es más precipitable que la normal A1. Así es que esto estrictamente también sería un doble heterocigoto. Porque aunque me está dando una cadena funcional, pero esta funcional las hace precipitar a las normales. Más las que sobran, que sí precipitan, pues me da la gravedad. Por eso se dice dominante, porque aunque está en estado aparentemente heterocigoto, se manifiesta clínicamente como intermedia, aunque debería ser una talasemia menor si simplemente es heterocigoto. Pero aquí se ve esta parte de la dominancia en este sentido. Ahora vamos con las menores, la beta talasemia menor. Vean, van a decir, beta, esto ya lo vimos, sí, pero aquí podríamos decir, si estas entre las dos aproximadamente me van a dar el 85, vean, este produce menos y este produce más. Pero me podría poner en un estricto decir que este produce 35% y este 50% y entre los dos suman el 85%, más lo que dé un poco más cada uno. Así es que este paciente, doble heterocigoto otra vez, que entre comillas digo homocigoto porque a esto le dicen homocigosidad y esto no es homocigoto. Para que sea homocigoto tiene que ser exactamente la misma mutación. Como cuando digo hemoglobinopatía S, pues tanto aquí esta beta tiene la mutación en la posición 6, cambiada la valina, como este también en la posición 6, ese sí es un verdadero homocigoto, pero aquí yo no le puedo decir homocigoto a esto. Esto es un doble heterocigoto porque esta mutación me da una mutación que produce 35% de cadenas A y este me da otra que produce el 50% prácticamente. Van a decir, vamos a ir el 45 y el 40, por lo tanto me dan 85, es decir, este se acerca a 50 y este también, pero casi, y por lo tanto prácticamente el paciente es asintomático y es una talasemia menor, tiene 12 gramos de hemoglobina, puede tener 13, entonces a veces todo esto va a depender de esto, les decimos, y por eso cuando digo beta más, no sé qué estoy diciendo. Puedo decir beta más 1% o 30% o 40 o 50 o 80%. Así es que decir beta más no dice más que un espectro que va desde el 1 al 90, por ejemplo. Ahora, vean cómo me sobran muy poquitas cadenas alfa que precipitan también en algunos eritrocitos. Así es que estos pacientes prácticamente tienen una mínima anemia. Y otra vez vemos los porcentajes, suma entre todos el 100, pero de 12 gramos. Y esto es una talasemia menor. Pero vean, es homocigoto, en teoría, ¿no? Ahora, voy a ir con un verdadero homocigoto para talasemia menor. Miren, aquí por eso dice beta más, o sea, triple más, pues, indicando que este se acerca a su 50% y este también a su 50%. Prácticamente vamos a decir que cada uno produce el 45%, tiene la misma mutación acá que acá y ambos producen el 45% y se acerca a 90 y prácticamente es normal, solo me sobra 5 de fetal y 5 de A2 relativo. Por lo tanto, el paciente tiene 14 gramos de hemoglobina. Esto no es anemia, pero sí tiene precipitados. Si le busco al frotis encuentro uno que otro codocito. Y vean, está en rojo porque este produce casi el 50% y este también casi su 50%, al grado de que prácticamente el paciente es normal, asintomático. Y vean, señores genetistas, es homocigoto, yo esperaría manifestaciones graves. ¿Cómo un homocigoto va a ser asintomático?
aquí se ve muy claro y esto es para muchas enfermedades, no nada más para talasemias, así es que eso de homocigoto y heterocigoto es completamente arcaico y deben de tomar nota de esto porque un homocigoto no por fuerza va a tener enfermedad, así es que aquí se ve muy claro, o sea, sí está enfermo porque tiene precipitados aún, pero es asintomático, no tiene anemia, no tiene hemólisis, etcétera, etcétera, no tiene hepatoesplenomegalia y siendo estado homocigoto están mutados sus dos genes, pero es una mutación que me da que se acerca prácticamente a su 50 y 50% de producción de cadenas de estas dos. Por lo tanto, el paciente, aunque sea homocigoto, es asintomático. Cuidado con eso. Otro ejemplo de talasemia menor, un beta 0, beta normal. Este pues no produce nada, pero este aumenta su producción para compensar a este, por lo tanto el paciente no está tan grave. Y uno pensaría que sí por tener beta 0, pero este normal compensa un poco y por lo tanto el paciente tiene 12 gramos de hemoglobina, sí le sobran unas pocas cadenas alfa que precipitan y prácticamente esto es otra vez la suma pero del 12 gramos de hemoglobina y el paciente no va a sufrir en este estado, pero si dos de estos se casan y vamos a decir que la mamá también tiene esto y el papá también tiene esto, pero a la mamá le hereda el hijo este y también el papá le hereda el cero, dos sujetos con este fenotipo que no tienen anemia o tienen una mínima anemia, van a tener un hijo muy grave porque va a ser beta 0, beta 0. Y ahí sí el hijo va a tener prácticamente 100% de hemoglobina fetal, pero de 1 gramo de hemoglobina y va a ser dependiente de transfusión toda su vida. Así es que este es el reto en las talasemias, diagnosticar a los heterocigotos o a estas combinaciones que son asintomáticos, que a veces pueden estar hasta en 15 gramos de hemoglobina y que solo lo detecto en el frotis o a veces en la electroforesis o a veces en el estudio molecular, porque el chiste es evitar que tengan un hijo con esta enfermedad. Y es muy frecuente, la talasemia prácticamente en muchos lugares, incluyendo México, es prácticamente la tercera forma de anemia después de la ferropénica y de los padecimientos crónicos. Ahora, una beta talasemia menor mínima, algunos utilizan este término parecido a las alfa, es decir que prácticamente no tiene nada y aquí se ve muy bien. Si un beta 0, beta normal, me daban 12 gramos de hemoglobina, un beta más, es decir, que tiene un 45% más este que tiene un 50% y todavía aumenta su producción, y este estaba en 45, prácticamente el paciente no tiene enfermedad. En lugar del 97% tiene 95. Estas están casi en su valor normal. No le sobran casi nada de alfas. Todas su hemoglobinas prácticamente es normal, siendo un beta triple más con un beta normal. Por eso se le dice mínima a esta y es heterocigoto porque la mutación solo está acá. Pero es una mutación que no es tan grave porque se acerca a su 50%. Entonces vean otra vez, 15 gramos de hemoglobina, ni siquiera hay anemia, no hay alteraciones en el frotis, o por esto tendré que buscar ahí codocitos entre muchos campos, y solo detectando la mutación podría darme cuenta. Entonces vean, por eso este produce mucho y este más lo que compensa prácticamente no tienen alteraciones. Ahora, este es el que llamamos el grupo o clúster de genes de globina, hablando del cromosoma 16. Este ya sería el cromosoma y tenemos un gen teta, luego un alfa 1, un alfa 2. Este alfa 1 es este de arriba, este alfa 2 el de abajo, luego un pseudo alfa 1, pseudo alfa 2 que no transcriben para nada, un pseudo zeta y el zeta original que es este. Entonces estos prácticamente son estos dos de arriba y este es este. Este es el grupo que llamamos del cromosoma 16 y es importante ahora que veamos las alfa talasemias porque tenemos dos de estos, por lo tanto vamos a tener 4 genes de estos. Ahora en el
otro cromosoma en el 11, este es el clúster. Es decir, tenemos un beta que sería el de arriba, tenemos delta, luego sigue un pseudo beta, un gamma y gamma de acá. Esto de gamma A y gamma G es porque en la posición X tienen glicina y alanina, prácticamente dan origen a la misma proteína, aunque tenga ese cambio. Y finalmente el epsilon en un cromosoma y en otro de estos. Así es que estos van a ser interesantes a la hora que yo analice las mutaciones. Ahora, déjenme pasar a verde. Y vean la hemoglobina normal, son exactamente iguales, la cantidad es mínima. Si esto yo lo veo a ojo, no lo puedo detectar prácticamente. Pero repito, una electroforesis aparentemente normal no me excluye enfermedad, porque aquí tenemos una talasemia menor con 12 gramos de hemoglobina y vean el patrón, acá 97, acá 94, prácticamente es exactamente el mismo patrón, las cantidades no varían mucho, además decíamos que esto es de 15 gramos y esto es de 12 gramos, este sí está enfermo, este no está enfermo. Pero si dos de estos se casan, ya dijimos que van a tener un hijo grave. Eso ya lo que decíamos, una talasemia menor, más o menos tienen por arriba de 10 gramos de hemoglobina, por lo tanto a veces ni siquiera tienen anemia, a veces tienen 14, 15 gramos de hemoglobina. Y los niveles de hierro no, son generalmente normales. Los de talasemia intermedia están entre 6 y 10 gramos de hemoglobina en la biometría y tienen niveles altos de hierro, al igual que los de talasemia mayor, niveles altos de hierro, y el de talasemia mayor está entre 1 gramo de hemoglobina y 5 gramos. Es que estos son dependientes de transfusión. Estos no son dependientes de transfusión, pero estos, al no ser dependientes de transfusión, desde muy temprano en la vida postnatal comienzan a tener hiperplasia de los huesos planos, de todos prácticamente, pero los planos es donde más se ve, o como el maxilar superior, el cráneo, se ve una cabeza como abombada, porque uno pensaría que estos son los más graves, digo, de hecho son los más graves, pero al ser los más graves son dependientes de transfusión, y si yo a esto lo estoy transfundiendo constantemente, no hay tanta hiperplasia de eritroblastos, por lo tanto los huesos no se modifican. En cambio, estos, como no son dependientes de transfusión, pero sí tienen mucha hiperplasia eritroblástica y destrucción, la médula ósea se va a hacer más hiperplástica y eso es lo que me da alteraciones en los huesos. De hecho, los ortodoncistas diagnostican muchas de estas talasemias porque el paciente acude por problemas en la mordida o porque no se... problemas del maxilar superior sobre todo, o en el cráneo se llega a ver esta imagen como radiada de, del hueso, de los huesos craneales por esa hiperplasia, pero no son estos. Y estos prácticamente no, pero cuidado con estos porque aunque diga a niveles normales, a estos pacientes de talasemia menor, simplemente por detectarles microcitosis e hipocromia, es frecuente que los encontremos con tratamiento de hierro por los médicos. Así es que un paciente con talasemia menor, aunque diga hierro normal, a veces encontramos talasemias menores con hierro alto, pero por tratamiento, porque les dan hierro innecesariamente. Estos pacientes, al contrario, hay que quelarles el hierro, hay que darles desferroxiamina o desferracirox, los que ya vimos en las hemocromatosis primarias. Esto, de hecho, las talasemias son un grupo de las que llamamos hemocromatosis secundarias. Ahora, vamos a ver rápidamente las delta beta talasemias, luego las epsilon delta beta y al final las alfa talasemias. Así es que por el momento aquí me voy a quedar y en la segunda parte de este video veremos cómo todo esto es diferente a las beta. Es decir, vamos a ver las delta beta de lesión de estos genes, luego las epsilon delta, gamma delta beta, todo esto se va a volar y al final las alfa talasemias en un segundo video para compararlo con las betas y ver cómo son diferentes, cómo un paciente con esta enfermedad puede no tener una anemia grave intermedia
mayor o incluso no tener anemia. Vean, 19 gramos de hemoglobina, lo que llaman persistencia hereditaria de la hemoglobina fetal, pero esto lo explicaré hasta en el segundo video, al igual que las alfa-talasemias, y veremos los frotis, lo que debemos buscar encontrar, así como los cambios en los diferentes órganos y el cuadro clínico.